Listo. Bienvenidos al segundo día de la quinta semana de la digitalidad. Vamos a compartir con ustedes el promocional del día de hoy para que podamos comenzar con esta semana. Agradecemos obviamente en Facebook y a través de este Zoom. Quinta semana de la digitalidad. Códigos del futuro, redefiniendo la cultura a través de la inteligencia artificial. Bueno, bienvenidos a todos. El día de hoy nos va a acompañar en la moderación una estudiante muy querida, integrante del observatorio, a quien vamos a comenzar a leer su semblanza. Samantha Triana Aguilar. Bien, Samantha Triana Aguilar es estudiante de 21 años, a punto de culminar la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Su carrera académica pues refleja un compromiso con el análisis crítico y el activismo social. Desde muy temprana edad ha formado parte activa de movimientos sociales como marchas feministas y marchas LGTBQ+, donde ha encontrado un espacio para alzar la voz a favor de los derechos humanos y la equidad. Además de su faceta como activista, Samantha es una comunicadora en constante formación. Ella ha participado en diversos concursos estatales de oratoria, demostrando su habilidad para transmitir ideas con claridad y contundencia. Asimismo, tiene bastante interés en la comunicación como herramienta de cambio, que le ha llevado a integrarse a la organización de las 22ª Jornadas de Comunicación, que llevaron por título Creación con Conciencia para la Facultad de Ciencias Políticas y Social. En esta organización se abordaron temas de importancia de la comunicación social, especialmente para procesos sociales y políticos, y también ha participado en eventos destacados como Grillos Conectados de la misma facultad. Para fortalecer su perfil, ha seguido en su formación con diplomados en áreas clave como análisis del discurso, de discursos políticos, derechos humanos y organización de eventos. Se ha involucrado mucho y es integrante del Observatorio de Diálogos Digitales, así como ha desarrollado muchos esfuerzos por aprender y transformar la realidad a través de la comunicación. Tiene un profundo interés por construir un mundo más justo, inclusivo y consciente. Y en este momento pues le cedo la palabra a nuestra excelentísima moderadora del día de hoy, que es Sam. Hola, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todas, todos y todos los presentes, autoridades de nuestra alma mater, investigadores e investigadoras, maestras y maestros, alumnas y alumnos, así como público en general. Bienvenidos a esta quinta semana de la digitalidad, que lleva por nombre Códigos del Futuro, redefiniendo la cultura a través de la IA. Como parte de nuestra agenda, hoy les presentaremos el libro y el magistral titulado Inteligencia Artificial y Comunicación. Para ello nos acompaña una invitada de lujo, la doctora Lizzy Navarro, de quien leeré su semblanza. Doctora Lizzy Navarro Zamora, presidenta de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Bueno, originaria de Cárdenas, de San Luis Potosí, es una destacada investigadora, periodista y divulgadora científica reconocida a nivel nacional e internacional. Es doctora en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, donde obtuvo la distinción de sobresaliente cum laude en el departamento de periodismo.
Su trayectoria académica y profesional se centra en la comunicación científica, la educación, el ciberperiodismo y la tecnología de la información y comunicación, TIC. Es cocoordinadora del Grupo de Investigación Comunicación de la Ciencia y actual presidenta de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. Desde el 2002 forma parte del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2, en el área de Ciencias Sociales, Comunicación. Además, integra el Sistema Estatal de Investigadores de San Luis Potosí y cuenta con el perfil PRODEP deseable. Su labor como docente e investigadora la ha llevado y desempeñado en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, donde imparte clases en la licenciatura en comunicación y la maestría en innovación comunicativa para las organizaciones de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Participa en proyectos académicos con otras instituciones públicas. Ha sido galardonada con el Premio Universitario 2011 a la trayectoria de la investigación sociohumanística, científica y tecnológica en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Entre sus principales líneas de investigación destacan el ciberperiodismo, la comunicación científica, y se me hace que ahí se nos movió la semblanza. Comunicación científica, la sustentabilidad y el uso de las TIC en contextos educativos. Ha publicado más de 10 libros, entre los que destacan Inteligencia Artificial, Redacción y Ciberperiodismo en 2023, Comunicación de la Ciencia 2019 y Miradas del Ciberperiodismo en Iberoamérica 2018. Además, es autora de un artículo científico, capítulos de libros y recursos multimedias que han sido ampliamente reconocidos. Como periodista, inició su carrera a los 16 años en medios locales, nacionales e internacionales, y posteriormente obtuvo su licenciatura en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Ha sido jurado en el Premio Nacional del Periodismo y concursos locales, donde también ha recibido premios por sus entrevistas. Paralelamente ha desarrollado iniciativas de divulgación científica como la columna Eureka de Ciencia y Tecnología a tu alcance, el programa de radio En Sintonía con la Ciencia y la Tecnología de 2015 a 2020 y el proyecto de streaming Eureka TV. Su influencia en la divulgación y comunicación científica, junto con su amplia experiencia en la academia y los medios. La consolidación como una figura clave en el periodismo, en el panorama científico y la comunicación en México. Bienvenida, doctora Liz Zamora, y pues le damos un aplauso y le recordamos a nuestro público de Zoom apagar sus micrófonos hasta el final de la presentación, que iniciaremos con la ronda de preguntas y a continuación le cedemos el micrófono a nuestra destacada invitada. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias. Espero escucharme bien y bueno, por favor, me dicen si todo se está compartiendo de la manera adecuada o si hay alguna situación por ahí. Muchísimas gracias a la maestra. Sí, sí se está compartiendo, ¿verdad? Bien. Muy bien. Muchísimas gracias a la maestra Blanca Nayeli Gómez por la invitación a compartir con ustedes. Me da mucho gusto ver a mujeres jóvenes destacadas, emprendedoras. Por supuesto, también a la comunicóloga Samantha Triana, porque pues es muy emotivo. Más allá de que vivimos el Día de la No Violencia contra la Mujer, siempre es una forma de fortalecer las nuevas generaciones en la investigación científica. De toda la audiencia que está aquí con nosotros, muchas gracias por permitirme pues presentar este trabajo. Este trabajo es el número 12 de manera individual y hay otros colectivos que he trabajado desde el ámbito de la coordinación como tal. Desde que además es un tema que me apasiona desde la investigación científica social y también, ¿por qué no decirlo?, desde otros ámbitos como puede ser
por ejemplo, como periodista y como comunicadora de las ciencias. Es que muchísimas, muchísimas gracias. Muy bien. Y entonces aquí vamos a iniciar con este. Me parecen muy interesantes sus entradas como tal. La verdad que se me hicieron innovadoras con esta frescura que luego es importante destacar, reconocer de la gente que se está iniciando o que ya está más consolidada, por supuesto, en el ámbito de la investigación científica. Este libro se tituló Comunicación e Inteligencia Artificial, Guía de Inteligencia Artificial en diversos idiomas para comunicólogos y periodistas. Muy bien, este trabajo es producto de la investigación científica desarrollada por décadas ya, desde el año de 1996, y cómo la mediación de las tecnologías de la información y comunicación ha ido evolucionando, se ha ido construyendo a partir de que, pues a partir de cada uno de estos elementos. Creo que se le apagó el micrófono, doctora. Sí, aquí estamos ya estamos, es que quería apagar eso. Muy bien, muy bien, entonces aquí tenemos esta parte de la inteligencia artificial. Este libro, déjenme comentarles también que en el ámbito de la investigación científica es muy, muy importante compartir con las y los colegas de México, de América Latina y por supuesto del mundo. Aquí está participando con su servidor en este libro, en el prólogo, Susana Barbosa. Ella es profesora asociada de la Facultad de Comunicación de la Universidad Federal de Bahía, de Brasil, coordinadora precisamente del grupo de investigación científica, periodismo en línea como tal. Así es de que esto es muy importante porque es una forma también de hacer trabajo colaborativo, pero a su vez también pues de tener ese respaldo de las y los colegas que estamos trabajando sobre estos mismos temas. Muy bien, es importante obviamente contextualizar toda la evolución que se ha tenido. A lo mejor algunos de ustedes son realmente muy, muy jóvenes, ¿verdad? Y esta parte obviamente no la tienen de manera muy detallada. En 1994 tenemos el primer cibermedio como tal, que fue el San José Mercury News. Este fue el primer cibermedio y en el 2014 tenemos la primera noticia periodística con inteligencia artificial. Eso quiere decir de que, bueno, ya tenemos estas décadas, 3 décadas del primer cibermedio, esta década de la primera noticia periodística con inteligencia artificial. Y lo que se en el 2024, esta disparidad entre los cibermedios con inteligencia artificial y aquellos que no lo han utilizado en este 2024. Una realidad que tenemos en México y en América Latina. Debemos de ubicar y contextualizar que nuestro periodismo ha tenido una evolución a lo largo de los años, a lo largo de las décadas y, por qué no decirlo, también a lo largo de los siglos. Tenemos una primera etapa, que es un periodismo ideológico, que llegó hasta el fin de la Primera Guerra Mundial. Una segunda etapa del periodismo informativo que se desarrolló entre 1870 y lo que tenemos hasta la actualidad. Una tercera etapa de periodismo de explicación después del año de 1945, lo que llamamos los géneros, por ejemplo, del reportaje. Una cuarta etapa que tenemos con la aparición de Internet y de esta convergencia tecnológica a raíz precisamente del primer cibermedio San José Mercury News. Tenemos una quinta etapa con el desarrollo precisamente de la inteligencia artificial, lo que hoy vivimos. Por ello es muy importante ubicarnos, reflexionarlo y, por qué no decirlo, también aplicarlo de la mejor manera para la comunicación y el periodismo. Esta evolución de los cibermedios también es muy importante, como los cibermedios no fueron solamente algo que inició en 1994. Tuvo toda una serie de antecedentes como el teletexto, el videotexto, el periódico por fax, el audiotexto, el disquete flexible como el CD-ROM, el periódico online y lo que llamamos ya cibermedio. Y aquí es muy importante también ubicar algo muy significativo, que es que esta evolución no la tuvimos totalmente en México, porque en México solamente conocemos lo que sería el periódico online como tal, el cibermedio. El disquete flexible sí, el audiotexto un poco, pero lo que es el teletexto y el videotexto no lo conocemos. Y aquí es importante también precisar que, por ejemplo, desde las universidades se inició la formación para construir contenido para esos espacios también digitales. Y mientras en América Latina, en el caso de México, no se formaba para ello. Eso significa más que un retraso, solamente un desconocimiento en torno a qué, en torno a los avances tecnológicos y las mediaciones que tenemos para el periodismo y la comunicación. Y aquí hablamos también de características que el día de hoy tenemos en este 2024 de este ciberperiodismo. Ese ciberperiodismo en donde
hay una actualización permanente, ese ciberperiodismo donde los productos multimedia y transmedia están totalmente consolidados, donde la interactividad ya se puede mediar a través de a través de la inteligencia artificial, donde tenemos una mundialización que nos permite conectar con diferentes grupos y espacios más allá de nuestras fronteras o espacios físicos, una personalización que antes no se podía realizar, pero que el día de hoy estamos con la mediación de la inteligencia artificial ya dando respuesta. La parte de la confiabilidad, ¿en qué sentido? En el sentido ético y en el sentido obviamente legal. La parte de la confianza de esos espacios digitales que nos permiten conocer y ubicar lo que es la información periodística frente a lo que no es. Tenemos también un negocio que es importante también no olvidar que esta parte pues sigue siendo fundamental. Los medios de comunicación, los espacios periodísticos son parte de un negocio, sea una empresa privada, micro, pequeña o mediana empresa o gran empresa como tal, pero es parte también de un negocio tanto para lo privado como para lo público. Hay un ámbito ético y legal que no debemos de olvidar que nos ubica en ese principio básico de los hechos son sagrados, las opiniones son libres y la necesidad de que el periodismo científico, el periodismo como tal, el periodismo que se ejerce desde un pequeño medio hasta un gran medio siga prevaleciendo. Es cierto, todas las y los ciudadanos, sobre todo en el tema que ustedes están trabajando, nos podemos comunicar. Tenemos libertad de expresión, tenemos derecho a comunicarse a través de las redes sociales, a través de toda mediación tecnológica. Pero algo fundamental que es que en ese periodismo quien va a construir realmente el contenido para informar y orientar es el periodista, no es todo ciudadano. Esa necesidad que tenemos y que vamos a tener en un futuro también de ese comunicólogo, de ese periodista que se siga formando. Un poco después tenemos algunas diapositivas sobre estos trabajos emergentes que se están desarrollando. Tenemos algo que ya son denominadas las bases de datos, las hemerotecas, las bibliotecas y bases de datos digitales. También ubicar que la inteligencia artificial tiene como eje central, como pilar a las bases de datos. Por ello, mientras América Latina no construya bases de datos que permitan vincularla con una inteligencia artificial, difícilmente vamos a poder estar acorde a esas necesidades que tenemos para informar, orientar y apoyarnos en lo que sería la inteligencia artificial. El idioma para nosotros es algo que es evidente, algo que significa también las realidades, geopolítica, el orden internacional de la información. Y aquí ubicamos, por ejemplo, cómo el inglés sigue prevaleciendo en el ciberperiodismo, en la mediación de la inteligencia artificial y todo lo que es el desarrollo del contenido para la comunicación y en este caso para lo que es el ciberperiodismo. En este caso también es importante ubicar que la inteligencia artificial, todas las aplicaciones, y de hecho este libro que incluye 192 inteligencias artificiales, en este caso tenemos una parte que es gratuita, una parte que es con costo y una parte que es paralela, servicio gratuito y con costo. Es decir, nos dan una serie de aplicaciones y una serie de tiempos en el cual vamos a desarrollar la construcción de contenido periodístico a partir de esa inteligencia artificial, pero esta se puede desarrollar de manera mucho más profunda. ¿Por qué decidí también aquí hago esa acotación, este libro? Porque muchos estudiantes de periodismo de comunicación solamente están ubicados en el chat GPT como tal. Y la verdad es que esta es una aplicación, pero no quiere decir que sea la única ni la más importante para nosotros. Estamos conscientes también que tanto el estudiante, el investigador, como el periodista, pues es difícil que podamos pagar una inteligencia artificial realmente profunda que nos permita avanzar. Pero creo que también estamos en el momento actual de no quedarnos aislados, no quedarnos sin el conocimiento, ubicar cuáles son las inteligencias artificiales más importantes en la actualidad y después continuar a emplearlas. Esto es algo también que nos permite y eso hay un equilibrio que tenemos en estas con costo, en estas que son gratuitas y las que son gratuitas obviamente y con costo también. Ahora, si no aplicamos esa inteligencia artificial, nos vamos a ir a lo común, a los lugares comunes que en este momento están surgiendo. Yo aquí les podría decir, es que esta presentación en PowerPoint la hice con inteligencia artificial. Yo creo que todos ubicamos cuando alguien utiliza inteligencia artificial, más allá que a su vez con otra inteligencia artificial se puede conocer cuando algo está producido con inteligencia artificial y cuando no está producido con inteligencia artificial. En el caso del libro y en el caso de algunas imágenes que incluyo en esta presentación, eh, lo único que se construyó con inteligencia artificial fueron las imágenes.
Todo lo demás no está construido con inteligencia artificial, porque también ubiquemos que hay unas cuestiones de derechos de autor importantes salvar, importantes sortear en este momento con el avance de la IA como tal. La inteligencia artificial entonces nos permite que la generación de contenidos periodísticos, sí, es lo que ya nos permite y sobre todo ahorita vamos a ver qué tipo de contenidos periodísticos. Una inteligencia artificial que a su vez también nos requiere una formación y transformación del ciberperiodista como tal, de los ciberperiodistas que integramos esta comunidad para informar y para orientar. Hay que ubicar que hubo la primera noticia, aquí está como tal, aquí es el autor más Stevens, el 18 de marzo del año 2014 a las 12 a.m. se publicó como tal. Y aquí es importante también que Los Angeles Times estaba programado, hagan de cuenta la aplicación, en la cual decían, a ver, si ocurre un temblor, ¿vamos a qué? Vamos a construir una noticia y un temblor puede ser a cualquier hora del día o de la noche. Entonces, en este momento nos damos cuenta que a 10 años de esta primer cibernoticia construida totalmente con inteligencia artificial, ¿qué pasa? Pues seguimos ubicando a la cibernoticia como el género más importante y el que más ha permeado entre la vinculación de salas redaccionales entre los espacios de las empresas digitales y lo que será la aplicación de la inteligencia artificial. Muy bien. Es importante también que ubiquemos éticamente, como decía hace rato, una de las características son estas cuestiones éticas y legales que tenemos. En las cuestiones legales, por ejemplo, lo que serían los derechos de autor, que es muy importante no olvidar, que es muy importante no perder de vista. Pero aquí tenemos otro ámbito muy importante que es ¿cuál? Que es precisamente este que tenemos, que es informar a nuestro receptor, a nuestra audiencia, qué tanto hemos empleado la inteligencia artificial. Estos son elementos que pueden integrar un código de ética, un manual de estilo del uso de la inteligencia artificial para los espacios periodísticos. He de decirles también dos cuestiones. La primera es que el periodismo, lo que es el impreso, lo que es el analógico, bueno, ya está en sus últimos días como tal, ante su inminente muerte a raíz de esa inteligencia artificial y a raíz, ¿por qué no?, de la presencia de la COVID-19, esta pandemia que nos azotó, pero que tuvo cosas positivas dentro de todo lo negativo, que es acelerar los procesos de ¿qué? Los procesos de construcción con las mediaciones tecnológicas. Entonces, aquí tenemos una serie de tablas en donde sí debemos de informar a nuestros receptores, a nuestra audiencia, qué tanto hemos utilizado la inteligencia artificial. Y aquí es importante no solamente los textos, en las imágenes, en los audios, en las búsquedas, es decir, en cada uno de los elementos que tenemos, creo que es importante hacerle saber a la persona que utilizamos cierta inteligencia artificial. También acotar para nosotros como periodistas y como comunicólogos que en el uso de la inteligencia artificial debemos de estar conscientes que se fundamentan en bases de datos. Estas bases de datos digitales, sobre todo, están en los países del norte, no en los países del sur. Eso quiere decir que tenemos una visión demasiado occidental, una visión del norte, y nos obliga a preocuparnos y ocuparnos dónde están esas bases de datos en América Latina. Los periodistas en América Latina. Bueno, pues los periodistas, esto se incluye todo, déjenme decirles también, en el capítulo 1 de este libro de inteligencia artificial y guía de IAS para periodistas y comunicólogos. Lo cierto es que en nuestra América Latina, porque no es algo solamente de México, los periodistas se sienten capacitados para emplear la inteligencia artificial en solo 2.7% y en 97.3% periodistas que no se sienten capacitados para emplear la inteligencia artificial como tal. ¿Qué significa? Que necesitamos una serie de propuestas que integren materias para formar a las y los estudiantes de periodismo y comunicación, pero a su vez también tenemos esa necesidad de talleres emergentes que permitan seguir capacitando a quien ya ejerce hoy el periodismo, el ciberperiodismo y también, ¿por qué no decirlo? Miren, a raíz de la pandemia de la COVID-19, en América Latina hubo una reconfiguración en el ámbito laboral. Efectivamente, hoy vemos que las escuelas de comunicación públicas o privadas cada vez ingresan menos personas.
Hay una realidad que permea en todas las carreras, pero en el ámbito de la comunicación, ¿por qué? Pues primero porque es algo, vamos, natural de esta evolución con la COVID-19, de esta circunstancia económica. También porque no encuentran en esos espacios una formación que les permita tener un trabajo acorde a las necesidades o a las expectativas que se tienen. Pero también es algo muy importante en donde el estudiante no encuentra los elementos para estar con todas las competencias para formarse de la mejor manera. No estoy hablando de la Universidad Autónoma de Coahuila, estoy hablando en términos generales. ¿Qué pasa aquí con esto, verdad? Hay también trabajos emergentes que están surgiendo, que están naciendo. Estos son los trabajos que ustedes, si me están escuchando en este momento, como Samantha, como ya que está a punto de salir, bueno, ella puede incursionar en estos que se están construyendo. También que son necesarios para esos espacios periodísticos, créanmelo, si ustedes están con la necesidad o con la propuesta de ser innovadores, de ser emprendedores y tener un cibermedio, es importante que ubiquen cada una de estas tareas emergentes. Es el jefe de proyecto de la incorporación de la inteligencia artificial, el jefe de estrategias de comunicación emergente con inteligencia artificial, el jefe de automatización, jefe de receptores con mediación de inteligencia artificial, jefe de contenido con mediación de inteligencia artificial. Está la productora Transmedia, está el jefe de ingeniería y verificación de datos y hechos con inteligencia artificial, está el analista de personalización, impacto y desarrollo de receptores de la inteligencia artificial, está el jefe analista de redes sociales, está el jefe de capacitación y actualización en inteligencia artificial, está el jefe de investigación con inteligencia artificial, está el jefe de hemeroteca, bases de datos y derechos de autor, está el desarrollador de iniciativas dentro de la empresa periodística y el responsable de la limpieza, pero ahora de datos como tal. Aquí estamos hablando de estos espacios emergentes que es importante que ustedes, si todavía están estudiando, quienes ya egresaron, se sigan formando, porque son los espacios que nos van a permitir que seamos contratados, no solamente en el ejercicio periodístico propiamente, sino también en todas estas actividades que están pues obviamente que están y conllevan una necesidad para la empresa periodística. ¿Esto qué significa también? Bueno, en todos los espacios de formación pues de comunicación periodísticas también, es importante pues actualizarnos, es importante eh, seguir formándonos. No solamente el médico tiene esa encomienda de seguir formándose, sino que nosotros también. Y las instituciones educativas públicas o privadas son las responsables de seguir formando de una manera adecuada, de una manera pertinente a ese comunicólogo y a ese periodista. Aquí está, a partir del análisis que hice en América Latina de las materias impartidas para la formación de ustedes, algunas de las propuestas que podrían ser viables para incorporarse en sus programas de estudios. Tenemos la primera, que es Introducción a Historia de la Inteligencia Artificial para la Comunicación y el Periodismo, Inteligencia Artificial para la Búsqueda de Información Periodística, Inteligencia Artificial para la Redacción Periodística, Inteligencia Artificial para la Verificación de Hechos, Inteligencia Artificial para la Construcción de Contenidos Transmedia, Evolución de los Paradigmas en el Periodismo, Búsqueda de contenidos con inteligencia artificial, aplicación de la inteligencia artificial para ubicar la transversalidad de los datos, momento actual del paradigma de la inteligencia artificial, géneros informativos como tal e interpretativos con inteligencia artificial y la noticia, y géneros de opinión con inteligencia artificial. ¿Parecería una carrera? Yo creo que sí. Yo creo que más que sumarse a las propuestas actuales de formación de ustedes, eso debería de incluirse como una carrera. Sin embargo, también es importante que necesitamos actualizarnos, y para actualizarnos necesitamos también que ustedes estén presentes en todos estos ámbitos de formación. Sin embargo, si en su espacio educativo no lo siguen actualizando a través de las diferentes formas, como esta semana que es muy importante de actualización, yo lo invito a que usted busque en los espacios digitales, en las mediaciones tecnológicas, algunos de estos cursos gratuitos que complementen su formación, complementen su expertise en este uso de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial tampoco puede ser manejada exclusivamente por los diseñadores gráficos o por los ingenieros en sistemas. La inteligencia artificial lleva contenido, y ese contenido
es fundamental para el comunicólogo. De hecho, el único experto para manejar el contenido debería de ser el comunicólogo y no el ingeniero en sistemas, no el diseñador gráfico. Muy bien. A raíz de esto hice una investigación científica que les digo ha sido por años y por décadas, pero ya de manera más precisa, ¿cómo podría darles de una manera gratuita? Porque este libro es gratuito, ustedes lo pueden descargar de una manera sencilla, cada uno de las inteligencias artificiales para apoyar ese ejercicio periodístico. Como dije hace rato, hubo una transformación luego de la pandemia de la COVID-19 en toda América Latina. Muchos de nuestros compañeros y colegas periodistas y comunicólogos fueron despedidos. Un porcentaje, más del 60% de quienes estuvieron despedidos decidieron construir su propio espacio periodístico. De hecho, hoy todavía sigue siendo una gran oportunidad que ustedes, como estudiantes o como egresados, construyan su propio medio periodístico. Y entonces, ¿qué hice? Bueno, pues investigué lo que serían las inteligencias artificiales más acordes a las necesidades de ese periodista y de ese comunicólogo. Y aquí ubicamos algunos de estos elementos y variables más importantes. Obviamente también está en este libro quiénes utilizan esa inteligencia artificial, si hay un costo, si no hay un costo, si hay un conocimiento previo que deban de tener. Sin embargo, yo les digo aquí, si ustedes bajan alguna inteligencia artificial donde no tengan, vamos, una idea clara de cómo usarlo, no se preocupen. Todo es cuestión de entrenamiento, todo es cuestión de que lo estemos utilizando de una manera permanente, de una manera periódica y de seguro en la primera ocasión que la empleemos no vamos a tener los mejores resultados, pero posterior a ello, por supuesto que sí. Y algunas de estas inteligencias artificiales que aquí voy a ubicarles, por ejemplo, son de las más importantes porque es del chequeo como tal de esos contenidos. Estamos hablando que hoy todos tenemos y todas tenemos acceso a la información periodística. Pero ¿qué pasa? A ver, nosotros somos censurados por el exceso de la información de los contenidos. Aparentemente podemos estar más informados, pero eso es mentira. Nosotros, al contrario, estamos censurados de esa manera. Hay otro público en América Latina y en México y en el mundo que está censurado por la carencia de la información. Pero en este caso yo les aseguro que quienes están aquí en este Zoom, su censura no se da por la falta de contenido, su censura se da por el exceso de contenido. Y aquí tenemos de esos 192, un apartado que es precisamente para la verificación de contenidos. Aquí tenemos la inteligencia artificial que identifica lo publicado por los medios de comunicación y los coteja con los hechos existentes. Se basa en el procesamiento del lenguaje natural y el aprendizaje automático para ayudar a realizar tareas cotidianas a los verificadores de hechos, que ya lo utilizan en las redacciones. Es decir, nosotros también estamos verificando hechos para construir contenidos de unidades redaccionales, informativas o de opinión. Otra inteligencia artificial son estas dos que fueron desarrollados en España por el equipo de ingenieros de Neutral.es para automatizar la verificación de hechos, sin olvidar que esta verificación de hechos solamente se puede hacer a partir de bases de datos. ¿Qué quiere decir? Que si nuestras bases de datos no son las más pertinentes, difícilmente vamos a lograr un resultado pertinente. Esta inteligencia artificial es de la India, GPT-Kit. Es una inteligencia artificial para la determinación de la veracidad, capaz de distinguir entre texto generado por inteligencia artificial y el texto construido por un ser humano. Así es de que jóvenes estudiantes no se confíen. Uno como su docente sí ubica claramente o puedes aplicar una inteligencia artificial para saber cuándo un texto fue construido o un contenido a partir de una inteligencia artificial o no realmente fue de ustedes como tal. Tenemos también esta inteligencia artificial Google Fact Check, que es algo de los más conocidos para ustedes de seguro de Estados Unidos. Es una inteligencia artificial enfocada a la comprobación de la veracidad para los receptores que se enfrentan a grandes cantidades de información en el contexto actual en el cual las noticias falsas sobrepasan la capacidad humana de reconocimiento y análisis de información. He de decirles también en esta parte, a ver, que mientras más famosa es una inteligencia artificial, ¿qué quiere decir? Que es más común, va a la masa. Esta es una de las más comunes también dentro de lo que es el chequeo de los contenidos. Entonces, yo las y los invito a que no utilicen estas que son demasiado obvias como tal. Esa es una inteligencia artificial para determinar si una imagen fue creada por una herramienta de inteligencia artificial o por la elaboración propia a través de los modelos entrenados para reconocer patrones.
Y acordémonos también, la inteligencia artificial no nos va a solucionar todo, no. Hay un amplio margen de error también, pero sí nos permite avanzar de manera significativa en cada una de las cuestiones que estamos abordando y haciendo. Muy bien, aquí me voy a ir a la siguiente diapositiva. Esta es una inteligencia artificial también para el chequeo que a partir de un texto determina el porcentaje de probabilidad de que haya sido generado por un chat GPT. Es decir, este, que es el recurso más conocido por ustedes jóvenes, pues no lo utilicen de manera frecuente. Ábranse a otras inteligencias artificiales, vean la profundidad, vean el crecimiento y también, ¿por qué no?, todas las áreas de oportunidad. La inteligencia artificial, el periodismo y la comunicación todavía tiene años, décadas de fortalecerse para darnos aquellos elementos que necesitamos en la configuración. Muy bien. Tenemos aquí esta que es obviamente nada más para la agencia Reuters como tal de Reino Unido. Es una inteligencia artificial que utiliza la computación y el aprendizaje automático para extraer información de las redes sociales. La herramienta combina algoritmos que fusionan la inteligencia artificial con la inteligencia humana de los periodistas de esta agencia internacional de información. Y bueno, dentro de todo, esta es la última que he ubicado en esta presentación, que es Snopes como tal de Estados Unidos. Es una inteligencia artificial para la comprobación de hechos con recopilaciones y actualizaciones constantes de temas de interés. Claro, a partir de las bases de datos que hay en Estados Unidos. ¿Qué significa? Que en nuestro país y en América Latina, déjenme decirles, y en los países del sur, hace falta construir más bases de datos que tengan los elementos de rigurosidad en los contenidos. Por ello, el capítulo 1 de este libro, además del prólogo, está en un análisis profundo y detallado, como algunas pinceladas que les he dado al inicio de esta presentación, sobre lo que sería esta inteligencia artificial para el periodista y para el comunicólogo, cuál se ha ido la evolución, qué características hay, cuál es la transformación del periodista, cuáles son las nuevas características del periodismo. Es decir, todo un análisis que hice de manera detallada y rigurosa, profunda, sobre lo que es la inteligencia artificial para el periodista, para el cibermedio, a lo largo de estos años y a lo largo de estas décadas, cómo se ha ido también evolucionando y construyendo. Pero en esos capítulos ubico un primer análisis muy breve y luego doy a ustedes inteligencias artificiales. ¿Para qué? Para que hagan uso de ellas. El capítulo 2, perdón, es el capítulo 2. ¿De qué trata? Trata de la inteligencia artificial para la investigación, el análisis de datos y las empresas periodísticas. ¿A qué se refiere esta parte? Muy bien. Que este capítulo 2 provee de inteligencia artificial para esta parte fundamental que tenemos en el ritmo, que es la investigación periodística, que es el análisis de datos. Cuando hablamos del análisis de datos, se refiere a estos océanos de contenidos periodísticos que en muchas ocasiones se han filtrado y que difícilmente con una mirada o un escaneo del periodista podemos ubicar aquello más importante de lo que es menos importante. Para ello también sirve esta inteligencia artificial. En el capítulo 3 ubiqué la inteligencia artificial para la interactividad con y entre receptores, entre nuestra audiencia. Difícilmente podemos ser interactivos para todos, pero esa interactividad es la esencia de la comunicación. ¿Qué podemos hacer entonces? Bueno, pues lo que podemos hacer es utilizar esta inteligencia artificial para dar respuesta a aquellas observaciones, a aquellas preguntas que nos han planteado y ubicar aquello que es importante frente a aquello que es general. En esa parte de lo que es importante, allí más que aplicar una inteligencia artificial, tenemos que intervenir como periodistas en lo humano, en lo natural y en lo vivo. En el capítulo 4 tenemos una inteligencia artificial para la distribución de contenidos periodísticos o de comunicación. ¿Qué quiere decir? Que hay aplicaciones que nos permiten, a través de las diferentes plataformas de redes sociales o de otras mediaciones tecnológicas, poder distribuir los contenidos de lo que estamos haciendo. Esto es necesario realizarlo, es necesario utilizar estas inteligencias artificiales para que cada vez de manera más frecuente las estemos empleando. Como ven, no solamente es una cuestión de generación de textos, no solamente es cuestión de una sola aplicación, es una cuestión de muchas aplicaciones. Mientras más conozcamos otras que no son las más sencillas o la más común o la más popular, podemos construir obviamente un mejor contenido periodístico. Aquí tenemos el capítulo 5, donde hablo sobre la inteligencia artificial de creación de contenidos para textos, es decir, cómo, eso sí, lo que es la inteligencia artificial generativa nos permite ubicar patrones. Esos patrones nos dan la posibilidad de
de seguir construyendo. Hace poco, bueno, la semana pasada escuchaba a un colega que decía, es que me encanta el ChatGPT porque le pregunto algo y si no lo sabe, le digo que algo está incompleto y entonces lo construye mejor. ¿Qué hizo esta persona? Le dio los elementos para construirlo mejor. Y eso es lo que funciona en este entrenamiento que estamos dando a las aplicaciones. ¿Quiénes somos igual que con las redes sociales? ¿Quiénes somos el cliente? Nosotros mismos. ¿Quiénes estamos entrenando? Nosotros. ¿Eso es válido? Por supuesto que sí. O sea, digo, tampoco hay que ubicar siempre una cuestión no ética. Sin embargo, lo importante es estar consciente de esta relación que tenemos entre lo que es el contenido y lo que será esas inteligencias artificiales. En el capítulo 6, que eso le gusta mucho y les apasiona a los jóvenes, es una inteligencia artificial para imágenes, es decir, para la generación de imágenes de quienes ya existen como tal, imágenes a lo mejor de una entrevista, por ejemplo, apócrifa con Benito Juárez, pero nos permite construir las imágenes que de otra manera es imposible o de otra manera no tenemos. Aquí también es necesario destacar que en este capítulo 6 esta inteligencia artificial puede ser muy útil para la cuestión de las infografías. En el capítulo 7 tenemos inteligencia artificial para los audios, para generar estos elementos de podcast, para lo que será las transcripciones de los audios en investigación científica, como puede ser la entrevista semiestructurada o estructurada o abierta. Es decir, también ya tenemos una inteligencia artificial que nos permite avanzar en el desarrollo de actividades de comunicación y periodismo y también en el desarrollo de actividades de investigación científica. En el capítulo 8 hay una inteligencia artificial ahora para videos. Estamos hablando ya de un producto multimedia y un producto transmedia. Bueno, si estamos hablando también que un periodista, 2 o 3 integran las redacciones periodísticas de muchos medios allá en Coahuila, en Chihuahua, en San Luis Potosí, en Ciudad de México, en Guerrero, es decir, en todas las entidades de la República, en Perú, en Bolivia, en Ecuador. ¿Qué pasa? Necesitamos utilizar esta inteligencia artificial. Estas imágenes que están viendo aquí son las que fueron construidas a partir de inteligencia artificial, que es lo único que tiene este libro de inteligencia artificial. También tenemos una cuestión de la inteligencia artificial para la construcción, para la traducción, perdón. Y aquí uno de los ejemplos que cito en este primer capítulo, por ejemplo, es que periódicos como Le Monde no alcanzaban a qué, no alcanzaban a traducir las unidades redaccionales de noticia de género informativo. A raíz de estas aplicaciones, déjenme decirles que diariamente están traduciendo las 30 mejores o que ellos ubican en su agenda, porque también aquí hay una agenda setting como tal, en su agenda y presentan a las y los demás. Es decir, más allá de una traducción muy realizada por un periodista, es traducirla con el apoyo de una inteligencia artificial y que el periodista solamente ubique el trabajo de verificar si está correcto o no está correcto. Como les mencionaba, aquí en esta presentación no ubiqué todas las inteligencias artificiales para la verificación de contenidos. Aquí no hay que perder de vista una cuestión. A ver, hay páginas en México, en América Latina, hay aplicaciones para la verificación de contenidos. Pero, ¿qué sucede? ¿Quién verifica a esos verificadores? Es un trabajo de investigación científica que estamos realizando porque pareciera que con solo decir que están aplicando eso ya es suficiente para darles toda la credibilidad. Y no, las verificadoras de contenidos también tienen sus intereses. Las verificadoras de contenidos también hacen actividades que están en tendencia de cierta ideología. Entonces es importante no caer en esta trampa de ubicar a las verificadoras, de ubicar esta parte de inteligencia artificial como la única que nos va a proveer de mayores elementos. ¿Para qué? De mayores elementos para estar interviniendo y para considerar algo que es falso frente a algo que es verdadero o algo que es verdadero frente a algo que es falso. Las verificadoras, reitero, en América Latina, en el mundo, han nacido también como una agenda propia, ya sea desde el punto de vista de una empresa, desde el punto de vista de una institución pública, y es importante no olvidar esta parte.
Lamentablemente sigue habiendo intereses oscuros, negativos, no éticos también en el ejercicio periodístico. Y bueno, aquí les dejo cada uno de los espacios de contacto y de comunicación con su servidora. Yo sé que a veces es difícil porque vamos un poco rápido, ¿verdad? Como lo hice en este momento, ya me cansé un poquito pero el ánimo es seguir aportando en varios ámbitos, desde el ciberperiodismo, desde la inteligencia artificial, en temas como líneas, como educación y tecnologías de información y comunicación, y lo que sería la comunicación de la ciencia. Déjenme decirles también por qué es gratuito, mucho me preguntaban esta parte. Bueno, como autores, sobre todo de este libro que es el número 12 de su servidora, pues no es algo que nos guste mucho hacerlo gratuito. Sin embargo, reconocemos que también como investigadores científicos sociales de un país como México, todas y todos tenemos que aportar y tenemos que aportar también para América Latina. Y creo que es importante no solamente ver una finalidad, un interés personal. La investigación científica realmente tiene como esencia el compartir conocimiento hacia las y los demás. Y creo, y mi propuesta sería que mientras más investigadores compartamos de manera gratuita nuestros trabajos de investigación, siempre será mejor porque podremos ubicar de una manera más rápida, de una manera más directa en la agenda de las y los demás esos temas que son de interés. Y bueno, con esto me quedo y ahora sí, si hay algún comentario, alguna propuesta, si me la quieren hacer ustedes después, también es muy válido. Y aquí me encuentro para todos los ámbitos también, desde el ángulo de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, también como presidenta de este espacio. Ay, discúlpenme un poco, ¿verdad? Largo. Bueno, muchísimas gracias, doctora Lisi. Y pues, excelente participación, le doy un aplauso. Muchísimas gracias. Sobre todo de manera personal, gracias por las ideas de los trabajos emergentes a causa de la inteligencia artificial y pues nosotros como comunicadores y este medio, ¿no? Entonces, nuevamente muchas gracias por su amabilidad, por compartir con nosotros su conocimiento. En estos minutitos se nos pasaron, yo creo que a todos los demás, muy rápido, y pues con demasiado interés de leer completo su libro. De este modo, ahora paso a leer el reconocimiento de nuestra invitada. Siguen las preguntas, ¿no? Sí, perdón. Bueno, damos acceso a cualquier pregunta que tengan, ya sea por medio del chat o que gusten abrir su micrófono, cámara. No sé si se me permita como moderadora, pero como estudiante me encantaría participar en las preguntas para que vaya siendo más dinámico esto. Doctora, ¿cree que nos pueda decir un poquito si todo esto de lo de la desinformación a causa del exceso de información que nos estaba comentando, tendría algo que ver o se podría estudiar un poco más allá, de acuerdo con la posverdad o la teoría de la aguja hipodérmica? Sí sería algo así, algo relacionado con lo que nos comentaba. Pues mira, yo creo que en esta cuestión es importante ver los países en los que nos encontramos. Y ahora sí que todo el desarrollo del periodismo, en este caso vinculado con la inteligencia artificial, va a partir del desarrollo de un país. Y efectivamente, todas estas teorías podrían aplicarse desde las teorías clásicas hasta las teorías más actuales. Creo que en esto no podemos discutirnos ni pelearnos. Creo que al contrario, en estos temas y sobre todo ustedes que son comunicólogos, emergentes, investigadores también, es importante destacar que
en el ámbito de la investigación científica, todas las investigaciones suman. Podemos diferir, por ejemplo, las teorías que tú me mencionas, podemos coincidir, pero es importante realizar investigación científica sobre esos temas y también, ¿por qué no decirlo?, sobre estos diferentes ángulos que no coincidan y estas teorías también clásicas como algunas de las más contemporáneas. Muchas gracias otra vez. Tenemos una pregunta. ¿Sí? Brandon Díaz comenta en el chat de aquí de la reunión, ¿qué ventajas y desventajas tiene el periodismo, el ciberperiodismo frente al periodismo tradicional? Muy bien, Brandon, gracias porque me motivas. Quiere decir que hay alguien que estuvo y a todos los que están aquí, no se preocupen. Sabemos que esto es, y aparte de la tarde, ya a las 5:58, entonces estamos un poquillo ya no es lo mismo que la mañana. Brandon, fíjate de que aquí hay una cuestión bien importante. Lo seguimos todavía formando los medios analógicos. Y creo que es un grave error de las escuelas de comunicación, de las facultades, porque ya esos ya desaparecieron. Debemos de ubicarlos como parte de la historia de la evolución de los medios de comunicación. El día de hoy a todos y a todas debemos de formarlo en estos cibermedios porque es lo único que existe ya en la actualidad. Como te decía, el periódico está en estos días muriendo. Tal vez en lo que es en Saltillo, en Coahuila, en San Luis Potosí, en algunos estados tardemos todavía 2, 3 años, pero es necesario formarlos porque más allá de ventajas o desventajas es la realidad que tenemos. Y esto es un parteaguas como lo fue la imprenta, como lo fue Internet y hoy la inteligencia artificial. Entonces tenemos que formarlos y ustedes ya tienen que trabajar, innovar en torno a esto que es la inteligencia artificial, lo que son los cibermedios. Y sí, lamentablemente no siempre tenemos las actualizaciones más inmediatas de las instituciones educativas. Pero si no las tenemos, que es responsabilidad de nosotros, y yo lo asumo como tal, ustedes búsquenlas. Son jóvenes que son innovadores, son jóvenes que son indagadores, son jóvenes que encuentran lo que es más pertinente para ustedes. Entonces, no se queden solamente con eso que les damos siempre las facultades de las instituciones educativas. Es muy importante, es muy necesario, sí, sobre todo por las herramientas éticas y ontológicas, pero busquen también en otros espacios. Aquí ponía un gracias también. Hay una pregunta de Facebook, para los que están en Facebook, de Fernando González. Bueno, además que dice que buena conferencista, felicidades a todos. Gracias. Natalia pone bravo, bravo. Y Fer pone esta pregunta que dice, ¿cómo vislumbra como especialista y presidenta de la MIC que la IA puede incentivar o modificar la generación de investigación? Bueno, aquí también este libro no está enfocado a esa parte, pero sí lo he estudiado como tal. Miren, es importante que, por ejemplo, aquí está, en el audio, está la transcripción de textos. Es importante para ver hasta dónde pueden hacernos como tal una transcripción y hasta dónde tenemos nosotros que verificarlo. De hecho, en la actualidad, pues hay muchas situaciones en donde qué es lo que sucede o qué es lo que pasa. No tenemos por qué ubicar solamente ese ámbito de que es algo negativo siempre la inteligencia artificial. Debemos de apoyarnos, pero hay una parte que no se supera y la parte que no se supera por la inteligencia artificial es el cerebro humano, todavía completamente desconocido por los psicólogos, por los psiquiatras, por los médicos. Ese cerebro humano permite hacer las mejores interpretaciones. ¿Nos tenemos que apoyar de la inteligencia artificial? Claro que sí, apoyémonos. Pero sí es importante, aquí pasamos, fíjense, ustedes tienen una alfabetización, saben leer y escribir. Tienen también, ¿por qué no decirlo? Tal vez una alfabetización mediática, saben consumir los medios. Si en la mañana ustedes consultan, por ejemplo, los 5 medios más importantes a nivel nacional, más importantes en cuestión de impacto como tal, no que sean los mejores, pero sí los más, fíjense, hay diferencia entre los más importantes y los mejores. Pero ahorita no quiero andar en esa parte de contenidos. ¿Qué pasa? Ustedes ubican una completa diferencia o abismal diferencia. Pero esa diferencia también no solamente se ubica por la inteligencia artificial, también hay que darle una interpretación. Y esa interpretación solamente pueden ustedes y nosotros con la capacidad de reflexión y de razonamiento que tenemos. Esas correlaciones que no pueden ser superadas por una inteligencia artificial que está entrenada, sobre todo con esta parte, con la repetición de actividades, repetición de hechos. Y el ser humano, sí, frecuentemente hacemos lo mismo. Por ejemplo, ahorita mis movimientos, frecuentemente los hago, pero no quiere decir que siempre voy a hacer lo mismo. El día de hoy utilicé unas muletillas que frecuentemente utilizo cuando estoy conversando.
pero no quiere decir que siempre las vaya a utilizar. Esa es la grandeza que tenemos como seres humanos y en la investigación científica, aplicarlas de manera absoluta, aplicarnos también de una manera propia y tener esa conciencia que nosotros tenemos una alfabetización en esa inteligencia artificial o que debemos de tenerla. Es decir, como profesora, yo soy partidaria que eduquemos, que formemos a los estudiantes a emplear la inteligencia artificial. Eso quiere decir, hace rato que preguntaban sobre los medios analógicos. Hay materias que ya tenemos que descontinuar y solamente ver como historia. Hay cuestiones más urgentes que necesitamos enseñar y que lamentablemente la mayoría de los espacios no los enseñamos, como esta alfabetización en el uso de la inteligencia artificial. Entonces, sí, la inteligencia artificial para la investigación científica es válida, pero también hay que decirla. Es decir, así como citamos con base en el APA 7 ciertos elementos, hoy hay que decir también, por eso está una tableta que por ahí les presenté bien en el libro, hay que compartir esta parte de hasta dónde o no tenemos o no usamos esa inteligencia artificial para la investigación científica. ¿Algún otro comentario, otra pregunta? Anímense. Yo tengo una, Sam. Eso, muy bien. Bueno, en principio, pues obviamente felicitar a la doctora Lizzy, que es experta en este tema, y pues como ya ustedes estuvieron viendo, tanto los de Facebook como los que están aquí presentes, pues es su área de expertise, ¿no? Y bueno, es una reconocida colega en este sentido. Y bueno, en cuanto a la información, pues felicitarla porque está sumamente interesante. A mí me llamó la atención en principio los temas de las materias y las nuevas profesiones, ¿no? Creo que eso dentro de muy poco va a suceder. Yo creo que más pronto de lo que nosotros inclusive pensamos. Nosotros hace poquito nos tocó hacer todo el tema de la acreditación de la licenciatura, perdón, del cambio de currícula, perdón, del programa. Y bueno, justo era como de, pues, cuáles dejamos y cuáles quitamos, ¿no? O sea, esa es la gran disyuntiva bueno, cambiar un programa educativo. Pero lo cierto, como usted mencionaba, pues sí es muy importante que ya, ¿no? O sea, nos adaptemos al cambio, porque está aquí, ¿no? Y me interesó mucho el tema de la verificación de los datos. De hecho, pues hay algunas inteligencias artificiales que desconocía, así que bueno, le agradezco por compartirlo con nosotros. Y la pregunta en sí es, ¿usted considera que el rol de los periodistas, también tiene que cambiar, ¿no? Es decir, ¿qué va a ser ahora también noticia, ¿no? Y eso yo pienso que es un tema que va, pues, a cambiar la expectativa en un sentido global. Entonces me gustaría, pues, conocer su punto de vista al respecto. Déjame ver si yo te entendí, tú te explicaste muy bien, pero déjame ver si yo te entendí un poquito, Anayeli. Mira, yo creo que en esta parte lo que es noticia se va a seguir conservando. En esta parte no nos preocupemos, pero sí nos ocupemos. Yo siempre les digo a los estudiantes, cuando alguien va a hacer lo que nosotros sabemos, pues obviamente ya no necesitamos ni de una carrera ni de una profesión. Y creo que además también tenemos un deber social, por eso somos profesionistas y no técnicos. Cumplimos con el derecho a la información y a la opinión de las y los ciudadanos. Ayer, por ejemplo, ahí está una cuestión sobre inteligencia artificial cuando las periodistas recibimos algún tipo de agresión. Entonces también son ese tipo de inteligencias artificiales que nos apoyan a ser mejores como ciudadanos y un mejor mundo. Y así lo decimos, un mejor mundo en cuestión de derechos humanos. Tú mencionabas sobre la noticia, ¿va a haber algún cambio en cuestión de la esencia de la noticia? Ubicando que es un hecho de interés humano colectivo con trascendencia, creo que no. La diferencia radica y creo que aquí nos hemos desviado un poco a lo largo de los años y de las décadas, y como tú dices, en esta presión que tenemos por los programas, por las actualizaciones, por las acreditaciones, creo que ese momento de decir, a ver, esto sí tenemos que abordarlo y esto lo podemos ya considerar de otra manera. Hay muchos contextos que nos limita. Pero creo que aquí, por ejemplo, en esta parte, Nayeli, te felicito a ti por esta propuesta que haces y este observatorio que tú tienes. Creo que esas miradas
de los jóvenes, de la, porque tú eres una, vamos a estar muy joven comparado con nosotros, y de Samantha también que la incorporas. Esas son las iniciativas que se tienen que recobrar. Sin perder de vista que hay esencia, por ejemplo, la esencia de una noticia es una noticia como la esencia también de una opinión. De hecho, ustedes ubiquen, y además es muy interesante, no lo estoy haciendo ahorita, pero ni tampoco porque son colegas, ¿verdad? Luego también es, pues no es bien visto, ¿verdad? En esa parte, pero uno ubica claramente cuando alguien hizo su columna basado en una inteligencia artificial. Entonces, la verdad es que tampoco, o sea, la inteligencia artificial sirve para investigar, para indagar aquel elemento, pero es muy claro cuando alguien hizo un producto periodístico de inteligencia artificial, sobre todo los géneros de opinión. Y creo que los géneros informativos e interpretativos, como puede ser la base que es la noticia, que inunda el 70% de los cibermedios, aquí sí podemos aplicarnos, porque además también existe una gran desigualdad entre las y los periodistas de la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara con el resto de la República. Necesitamos también darles herramientas, y este fue también un libro más enfocado a la gente del interior de la República, porque muchos de nosotros no tenemos como esos recursos para seguir avanzando en nuestros productos periodísticos. Muchas gracias, doctora. Gracias, Nayeli. Brandon Díaz nos hace otra pregunta por el medio del chat. Dice, en cuestión de derechos de autor, ¿qué porcentaje o parte de propiedad intelectual le corresponde al ciberperiodista medio en cuanto a la inteligencia y cuanto a la inteligencia artificial? Fíjate de que en Estados Unidos, Brandon, se han dado las primeras demandas. Las primeras demandas sobre esas cuestiones de derechos de autor. Realmente es algo que todavía está como cuando empezó Internet. Es decir, realmente ahorita todavía, si ustedes quieren, por ejemplo, poner una estación de radio analógica, que sea digital de alguna manera, pero analógica finalmente, ¿qué pasa? Ustedes tienen que pedir permiso a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Educación Pública, etcétera, etcétera. Si ustedes lo hacen a través de una mediación como Internet, no tienen que pedir autorización. Es decir, ahí hay una parte que ante la libertad de expresión tenemos como un área de oportunidad. ¿Qué pasa entonces, Brandon, en esta cuestión? Bueno, técnicamente, por ejemplo, a ver, tenemos una tesis o un trabajo periodístico o tu trabajo escolar o el trabajo de un periodista y lo ubicamos en una inteligencia artificial, automáticamente ya le cedimos los derechos de autor. Esto es como nuestras fotografías a través de las redes sociales. Si nosotros las hacemos públicas, son públicas como tal y de hecho el espacio tiene toda la autoridad, tiene todo el derecho para hacerlo y hay un problema de derechos de autor, porque nosotros somos los mismos que promovemos esta parte. Por ello también hay mucho cuidado y hago un paréntesis que lo que publiquen en las redes sociales como jóvenes, porque la trayectoria del currículum el día de hoy se ve donde en esas redes sociales lo que ustedes publican. Y claro, todos queremos publicar aquello que nos hace feliz, todos tenemos por naturaleza humana un grado de egocentrismo, un grado pues de situaciones no tan favorables, unas áreas de oportunidad en todos los ámbitos, todos y todas los tenemos. Pero ¿qué pasa? Debemos de ser muy cuidadosos y cuidadosas en este ámbito. Cierro el paréntesis y regresando a esta parte. Éticamente debemos de respetar los derechos de autor y creo que allí también, desde los programas de estudio de licenciatura y de posgrado, muy pocos tienen materias de ética. En muy poco se ven estos temas, o si acaso vemos como pinceladas. Por ejemplo, yo veo en esa parte del periodismo con los estudiantes la deontología periodística, pero lo veo de una manera muy acotada. Y sí necesitamos, así como vemos la legislación universitaria, debemos de ver la ética periodística. Ahora, no es que nos disculpemos, ¿verdad? Pero lamentablemente en nuestro país pasa en física, en química y en biología, en todas las carreras, en las ingenierías. Y también pasa en nosotros, pero creo que es un área de oportunidad que sí debemos de fortalecer. El ser humano estamos condicionados de alguna manera a atender en esta parte de que atender esa parte de área humana importante a área humana como tal descriptiva y creo que es importante también ahí ser mejores como ciudadanos. Muchas gracias. Muy bien, no sé si di respuesta. Hay en Facebook una pregunta desde el chat. Sí. Comparte Brandon Díaz, muchas gracias, y que sí responde a su pregunta. Desde Facebook tenemos una pregunta, Fernando González, y dice, desde su expertise,
¿Es la inteligencia artificial una herramienta que pueda enriquecer los medios análogos? No hablemos solo de diarios, sino de revistas, o más bien sea una herramienta que vaya a impactarles más de manera negativa, tendiendo a la mencionada desaparición. Yo creo que la desaparición no fue, o esta situación que nos encontramos en los medios analógicos y digitales no es tanto por la inteligencia artificial, es por la evolución que se dio a raíz de la pandemia de la COVID-19, ese aceleramiento que hubo en la transformación digital. Y además también las empresas viven de los recursos que ganan. Esa parte económica es fundamental. Y efectivamente, como tú lo mencionas, en esta cuestión de hasta dónde utilizar la inteligencia artificial para los medios que llamamos analógicos todavía, porque a lo mejor algunos sobreviven 5 años, 7 años más, es importante utilizarla. Es importante utilizarla porque nosotros en educación, comunicación y periodismo tenemos una carga de trabajo excesiva. Esta inteligencia artificial nos puede apoyar en algunos ámbitos, pero también debemos de conocerla. Así como ustedes han utilizado en la mayoría de los casos el chat GPT, también es importante empezar a utilizar otras inteligencias y cada uno, si hay 5 que tratan de lo mismo, vamos a ubicarnos. Ahora, también ser muy realistas. La mayoría de estos espacios, y no es que yo sea una promotora de la inteligencia artificial, pero sí soy una promotora de la alfabetización sobre la inteligencia artificial. Entonces, cuando un alumno me llega con un recurso solamente de una aplicación, que es la más común, pues lo lamento, porque entonces quisiera que ese alumno mejor se entrenara en otras inteligencias que le permitieran avanzar más. Y creo que ahí necesitamos, y es a dónde vamos, sí, la respuesta sería sí, es necesario utilizarlas. No creo que la inteligencia artificial esté causando la muerte ni los problemas económicos que viven los espacios digitales. Creo que también estamos en una sociedad ahorita que vemos las cuestiones de la fake news, que poco creemos en los contenidos. Y es importante creer más, es importante también saber, pero consumir contenidos, y cuando hablo de consumir contenidos, estoy hablando de comparar contenidos. Ya es una a lo mejor de formación de uno porque se dedica a esto, pero bueno, uno está con la televisión, uno está con el radio, uno está con varios monitores encendidos, es parte de la dinámica de uno porque aparte lo disfruta uno. Eso no puede ser el ciudadano común y corriente, es decir, al que se dedica a otras cuestiones, pero sí lo podemos y lo debemos de hacer nosotros. Esta cuestión que todavía hay unos estudiantes o continúan con una desinformación, creo que lo que les provoca es tener áreas de oportunidad y una debilidad en lo que llamamos las competencias blandas para un futuro laboral. Eso es lo que sin lugar a dudas provoca en un estudiante en formación. Muy bien, muchas gracias por responder la pregunta de Fernando y Fernando González. ¿Alguna otra pregunta que tengan en el chat o por medio de Facebook? Aquí les voy a anotar de manera en el chat, de manera muy directa, mi correo electrónico para que ustedes me escriban con toda la confianza. Soy de las personas que creo que los medios son para comunicarnos, ¿no? Entonces, en esta parte, adelante, si ustedes tienen alguna cuestión, creo que es muy importante comunicarse y bueno, más allá de quiénes somos o dónde estamos, creo que finalmente somos ciudadanos que nos interesa el periodismo, nos interesa comunicarnos y somos apasionados de la tarea de la investigación científica, pero también del ejercicio periodístico. Por eso siempre en mi currículum además de siempre ubicar que soy originaria de un municipio y eso me hace ser empática con ciertas realidades, también me gusta incluir este inicio de mi profesión que sigo manteniendo hasta ahora y que la investigación científica y esta inteligencia artificial no quiere decir que me exenten de estas actividades propias como seres humanos y como periodistas muy básicas. Reportear es algo muy básico del periodista. Eso difícilmente lo puede hacer una inteligencia artificial. Buscar y contenidos de información, eso es otra cosa. Okay, muchas gracias. Yo tengo más que una pregunta, un comentario que se me hizo así increíble, que muchos estudiantes yo creo que ignorábamos, que es que los maestros pueden saber si un texto es construido por inteligencia artificial. Eso estuvo, wow, increíble. O sea, muchos yo creo que nos quedamos pasmados. Entonces, pues sí, es un nuevo conocimiento en donde muchos estudiantes creen que ahí se pueden hacer los videos
y hacer pues sus textos, tareas. O sea, nosotros como comunicólogos, pues utilizamos muchísimo este tipo de inteligencia, ya sea como las inteligencias artificiales que nos mencionaba para crear imágenes o de texto, cosas así. Entonces, pues mucho ojo a mis compañeros, compañeras, compañeros. Yo creo que lo importante ahí, Samantha, es comunicar hasta dónde se utiliza una inteligencia artificial. Yo creo que no está prohibido porque la inteligencia artificial no te puede hacer todo. O sea, es fácil ubicarlo con otras, o sea, hay otras inteligencias artificiales que nos ubican cuando algo está hecho por una inteligencia artificial. Pero aquí lo importante es que también es evidente cuando utilizaron la más básica. Cuando también, entonces, esa parte de construir donde hay una parte que sí está empleada la inteligencia artificial para apoyar las actividades, creo que es muy importante, muy interesante que la vayamos formando. Creo que no debemos de verlo como algo negativo, al contrario, algo que ya no podemos, como tú dices, todos la utilizan o la mayoría de las personas. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos solamente alfabetizar en estas inteligencias artificiales y también reconocer, y aquí las y los convoco a todas y a todos que están aquí en estos espacios, a que en estos elementos fundamentales que tenemos de inteligencia artificial, hay una inteligencia que no se puede superar, que es la del ser humano. Entonces, como profesores necesitamos a ese estudiante que ya obtuvo los elementos necesarios a través de una inteligencia artificial. Ahora reflexiona tú. Ahora haz una reflexión acerca de cada uno de esos elementos y ubica aquello que no te puede determinar una inteligencia artificial. Creo que en eso estamos encaminados hacia un futuro en la parte de la docencia. Creo que es importante hacerlo, creo que nos va a costar trabajo, claro que sí tenemos también que formarnos muchísimo. Y a las y los estudiantes, bueno, pues que también se den un entrenamiento en otras inteligencias artificiales. Muchas, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo ve? En Facebook también pusieron muchas gracias, doctora. Un corazoncito, un 100. Muchas gracias a todas y a todos por estar aquí. Y bueno, a mí me gustaría antes de finalizar, si ya vamos a estar en esa parte, yo creo que también es un tiempo también razonable, no se tiene uno que aquí. Me encanta ver a jóvenes como ustedes, Samantha, como Nayeli, cada uno en diferente proceso. Nayeli también está muy joven, pero tiene una amplia experiencia. Y créanme que también como mujeres, además de la solidaridad y de los hombres que están aquí o de los miembros de la comunidad, tenemos que respetar. También se trata de impulsar y se trata de apoyar. Creo que esa parte es fundamental. Creo que en el mundo cotidiano, en el mundo de la investigación científica, no es algo cotidiano, no, lamentablemente. Les digo, la ética no va en correlación con los niveles académicos. Ojalá en algún momento, y lo digo como presidenta de AMIC, ojalá en algún momento sí vaya en esa correlación. Si tenemos una licenciatura, vamos a tener más ética, una maestría más ética, un doctorado, otra ética. Hasta ahorita no se ha hecho, pero yo confío mucho en la parte de la juventud, en la parte de que nos hace mejores ciudadanos, como hemos visto en otras temáticas, y también en la investigación y en la academia vamos cambiando y evolucionando. Muy bien. Maestra Nayeli, ¿qué hacemos? Muchísimas gracias, doctora. Ahora voy a compartir la pantalla para que podamos darle su reconocimiento Muchas y gracias. continuar con esta parte del programa. Bueno. Entonces ahora me toca a mí leerle y entregarle su reconocimiento virtualmente. Bueno, códigos del futuro, redefiniendo la cultura a través de la inteligencia artificial en nuestra quinta semana de la digitalidad. Entrega reconocimiento junto con la Universidad Autónoma de Coahuila, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y los observatorios de medios de diálogos digitales y comunidades virtuales a la Universidad Panamericana Ciudad de México. Ahora sí, otorgan el presente reconocimiento a la doctora Lizy Navarro Zamora por su participación como conferencia magistral en la quinta semana de la digitalidad. Códigos del futuro.
redefiniendo la cultura a través de la inteligencia artificial, con la presentación del libro Comunicación e Inteligencia Artificial, Torreón, Coahuila, 26 de noviembre del 2024, en el Bien Fincamos el Saber. Muchas gracias, doctora Alicia Navarro, por su participación, por ayudarnos a abrir los ojos en este nuevo tema tan interesante y por su extraordinario. Bueno, ahora paso a leer, no, voy a ceder el micrófono, perdón, a la maestra Nayeli para que ella pueda hablar ahora. Y muchas gracias otra vez. Sí, pues muchísimas gracias a la doctora. Le damos un muy fuerte aplauso, aunque sea virtual, pues por su brillante participación, su calidez, y sobre todo porque, pues, ustedes no lo saben, pero ella tiene una agenda muy apretada, entonces, pues también eso es digno de reconocer, ¿no? Que ha tenido el tiempo, hacerse el tiempo para nosotros, para compartir con nuestras audiencias, con los jóvenes, y con otros investigadores que también se encuentran por aquí conectados y también desde Facebook. Y pues obviamente ha recibido muchos aplausos en ambas plataformas. Así que bueno, le damos las más grandes felicitaciones, y también a Samantha Triana Aguilar, que ahora voy a leer su reconocimiento, pues porque como comenta la doctora, la idea de esta Semana de la Digitalidad es pues justo involucrar a los jóvenes y gente de público en general a pues las tendencias actuales, ¿verdad?, con respecto a temas de comunicación. Asimismo, esta Semana de la Digitalidad en su quinta edición cumple con 4 objetivos de la Agenda 2030 y es lo ideal para ello. El principio, pues, el objetivo 4, que es educación de calidad, el objetivo 5, que es de igualdad de género, que ahora comentaba la doctora, ¿verdad?, la importancia de la representación y visibilidad de mujeres en este tipo de espacios. Asimismo, la reducción de las desigualdades y la paz y la justicia en instituciones sólidas. De esa manera, pues, la Universidad Autónoma de Coahuila y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y los observatorios de medios, diálogos digitales y comunidades virtuales de la Universidad Panamericana otorgan el presente reconocimiento a Samantha Triana Aguilar por su participación como moderadora en la presentación del libro Comunicación e Inteligencia Artificial en la quinta Semana de la Digitalidad. Esto en Torreón, Coahuila, a 26 de noviembre del 2024, en el Bien Fincamos el Saber, firma pues quien habla, y también el doctor José Luis López Aguirre, que esta semana se hizo en coedición con el Observatorio de Comunidades Virtuales de la Universidad Panamericana. Así que también le damos un fuerte aplauso a Sam. Muchas Y, gracias. y bien, antes de que continuemos, el día de mañana nos estará visitando justamente el doctor José Luis López Aguirre con va a ser una conferencia, panel y mini taller sobre ChatGPT, usos para la investigación e identificación de tópicos y temas, en donde va a participar él junto con 2 estudiantes, investigadores jóvenes de la UNAM FES Aragón. Así que, bueno, están cordialmente invitados al día de mañana, a las 5 de la tarde, pues por Zoom y por Facebook, como ya ustedes lo han estado haciendo a lo largo de la semana. Y pues bueno, pues muchísimas gracias a todos. No sé si quiera comentar algo, doctora Sam. Solamente que queda a sus órdenes. Muchas gracias, Nayeli. Muchas gracias, Amanda. Muchas gracias a todas y todas. A José Luis López Aguirre, un gran amigo y colega. Y bueno, queda a sus órdenes a través de este correo electrónico y de los espacios digitales que presenté. A sus órdenes. Muy encantada, sobre todo, de apoyar a las juventudes, también a las personas adultas, porque yo les decía, en cuestiones de temas de ciudadanos, todos somos seres humanos desde que nacemos hasta que morimos. Entonces, tan importantes en estas mediaciones tecnológicas un joven como es un adulto mayor. Creo que aquí falta mucha investigación también para los adultos mayores en torno a las mediaciones tecnológicas. Gracias, gracias por la invitación. No, muchísimas gracias. Y compartimos tanto en Facebook como aquí en el chat de Zoom el link para la descarga gratuita del libro, para si ustedes pues tienen ganas de consultar este gran libro que nos compartió la doctora, pues ahí es de libre acceso.
les compartimos la liga para que lo puedan descargar. Pues bueno, en estos momentos voy a dar cierre a la transmisión en Facebook, y los que estamos aquí por Zoom, pues si quieren podemos seguir charlando un rato. Muchas Muchas gracias gracias. a todos. Me voy a despedir. Muchas gracias.